Marcos capítulo 1, 29 al 31. Ustedes saben que Jesús en su primer día ministerial intervino 3 espacios. Y eso lo hace intencionalmente Marcos para hacernos saber que la institucionalidad religiosa, la sinagoga, no había respondido a las necesidades de la gente. Y ese es un desafío para nosotros. Que los hogares tenían crisis y él llegó a transformarlas. También habían fracasado. Y la ciudad, ni qué decir. Hace 22 días les compartí de cómo Jesús intervino la sinagoga generando un culto renovado. Entonces hoy pasamos al otro escenario, la casa. 1:29. Inmediatamente, después, es como una redundancia, ¿no?, de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma, este es el nudo, con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Jesús no habla, al menos Marcos no lo pone a hablar. Se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Esa es la palabra clave. Y la fiebre la dejó y ella le servía. Señor, háblanos por tu bendita palabra. Te lo suplico por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Levantando a los postrados. ¿Cómo se levanta a los postrados? Acercándose, tocándolos y levantándolos. La empatía toca y levanta a los postrados. El día anterior al de reposo para una mujer judía era más tensionante que el resto, ya que aparte de los oficios de días anteriores al del reposo, resultaba trabajando doble, porque debían hacer la comida del día siguiente, porque estaban llamados a no hacer nada, sino a reposar. Además, si pensaba ir a la reunión semanal, debía escoger la mejor pinta que tuviera y medio arreglarse las maltratadas uñas de tanto lavar plato y de los roperos que lavó en la semana. O arreglarse un poco el pelo que por tanto calor estuvo en modo moño. Para Petronila, Marcos no le pone nombre, pero yo me voy a tomar Petronila, la suegra de Pedro. Aquella tensión aumentó más. Pedro le había dicho que había conocido a Jesús el Maestro y que quería invitarlo a casa después de la reunión para brindarle un buen plato. Le dijo algo como esto: suegra, aquí en Capernaum nadie prepara el pescado como usted. Y conociendo su espíritu de servicio, suegra, ¿podría prepararme unos pescados en salsa con verduras al vapor? Ya, Pedro era sofisticado, ¿no? Tipo bocachico en viuda relleno. O quizá un sancocho de pescado frito con zumo de coco. Ya les dio hambre. O atún a la plancha con ajo y perejil. O el que usted considere, suegra.
pero que por favor no falte el arroz y una buena limonada. La señora le dijo, claro que sí, mijo, vamos para esa va. Así fue que el día anterior a la reunión semanal preparó el horno, montó las ollas y preparó el atún a la plancha con ajo y perejil. Pero también hizo sancocho de pescado frito con zumo de coco y arroz. Pues servidor que se respete siempre va más allá, siempre corre la milla extra. Terminó la tarea, pero se calentó demasiado, pues siempre estuvo cerca del horno para que no se pasara de punto. Pero terminó pegajosa y enmielada de sudor. Y señora que se respete nunca se acuesta sucia. Y puso a calentar agua para deshelarla y luego bañarse. Pero al salir del baño, corrió una brisita fría y sintió que el cuerpo se le descompuso. Y dijo para sí, parece que me resfrié haciendo la comida. No debí bañarme. Ojalá que para mañana esté bien para ir a escuchar la palabra. Se tomó una taza de limonada caliente, pero qué va, el cuerpo no le dio para levantarse. Y ustedes saben que cuando una mujer, y más si es veterana, coge cama, es porque está tumbada. A nosotros los hombres nos da un dolor de cabeza y enseguida estamos haciendo el testamento. ¿Cierto que sí, Eddie? No pudo llegar a la reunión semanal. Y Pedro notó que la suegra no llegó, pero supuso que se quedó para ultimar detalles para recibir al invitado. Así que terminada la reunión y después que Jesús atendiera las preguntas e inquietudes de los emocionados asistentes al culto, recuerden que ese día salieron emocionados y con muchas preguntas acerca de lo que vieron y escucharon. Pedro le dijo, maestro, vamos para la casa, ya que esto es cuestión de hambre. Has estado hablando y trabajando duro, así que vamos, porque esto de predicar y más de reprender demonios y atender a gente sí que desgasta. Jesús no se resistió, porque Él no solo atiende y se relaciona en el culto con la gente, sino que entra a nuestras casas, a nuestros espacios domésticos para transformarlos, para tocar a los postrados y levantarlos con amor y poder. El corazón de Pedro estaba emocionado por lo que había visto y escuchado del maestro y quería llegar a casa para contarle a toda la familia lo que había acontecido, además porque era el anfitrión del maestro que había cautivado a la congregación. Ustedes saben que siempre hay gente que saca pecho de eso. Pero al llegar a casa, notó la presencia de unas amigas de la suegra. También notó que la mesa no estaba arreglada. Algo andaba mal. Sin embargo, Pedro llegó saludando, ¡suegra! ¡Suegra! ¡Buenas! Ya llegamos. El hambre nos devora. Una de las vecinas que había estado acompañándola le dijo, tu suegra está tendida en cama, prendida en fiebre. Ya le colocamos paños de agua en la cabeza y le dimos limonada caliente con jengibre y nada que baja. Ante esto Pedro le dijo, maestro, la veterana, la del sancocho, está tumbada. Te pido que la sanes. Definitivamente, en casa la enfermedad toca hasta los más fuertes y entusiastas servidores. Los que sirven no están exentos. Como dice el proverbio,
los médicos también enferman, los médicos también se mueren. Pero qué bueno que allí estaba el maestro, que en la congregación había reprendido a los demonios, pero ahora en casa ha llegado para tocar y levantar a la postrada, la cual al levantarse de inmediato le sirvió, porque la empatía toca y levanta a los postrados, a los cuales se levantan para servir. Levantar aquí en griego puede referirse a levantarse de la cama por una enfermedad, pero también puede referirse a levantarse de un estado de postración emocional o de un momento de oscuridad o de inactividad o de ruina. Jesús, lleno de compasión, atendió la solicitud de la familia y amigos de Petronila y se acercó a ella. No preguntó las causas de la fiebre que le tenían postrada en cama. No le importó venir de la sinagoga y tocar a la enferma, porque un maestro público, menos en día de reposo, debía tocar a un enfermo porque se contaminaba. Así que él se acercó. Y no solo se acercó, sino que la tomó de la mano y la levantó. Y la fiebre desapareció. Si se dan cuenta, Jesús no habló, actuó. Y dice que la fiebre le dejó y de inmediato le servía. Estoy seguro que Cristo en pandemia hubiese hecho lo mismo. Acercarse, tocar, levantar, para decirnos que al enfermo no se le llevan discursos, se le lleva calor humano. Ir dispuestos a untarnos de Él sin importar lo que padezca. El amor y la empatía por el que sufre nos hace acompañarnos para levantarlos de sus estados de postración, pues una persona enferma está impedida para servir, pero una persona sanada sirve con un corazón agradecido. Nunca me olvido de la gratitud tuya, Holman, y de Betty, cuando te visitó el bicho. Y fui a buscar el aparato de oxígeno a Chinú, y ustedes no querían que yo entrara al apartamento. Y yo entré a dejarles eso, porque sabía que tú lo necesitabas. Quizá tus fiebres no sean infecciosas, pero sí emocionales. Quizá tu cuerpo no da más por tanta carga laboral o de oficios domésticos que no son valorados. Como decía Juan, valoren lo que hacen los padres, porque hay mujeres y padres que están trabajando duro y no se les valora, y eso aumenta la temperatura de la desvalorización que pueden llevar a convulsionar la relación.
Esto puede estar generando crisis y la temperatura de la queja está elevándose al punto que las relaciones están a punto de convulsionar. Pero también, contraste, la frialdad de las relaciones está aumentando la temperatura de la convivencia. Dios quiere levantarte de la cama para el que sirve por el deber y no por la fuerza del amor. Porque hay mucha gente que hoy está sirviendo más por el sentido del deber que por la fuerza del amor. Incluso hasta en la vida íntima es posible que se atienda más por el sentido del deber que por el poder y la pasión del amor. Mucho cuidado con eso. ¿Y qué decir de la temperatura de la desconfianza, de la infidelidad conyugal? Está sin control, a punto de convulsionar y hasta pensar en separación. ¿Y qué decir de la presencia de padres ausentes, que aumenta la temperatura de la tristeza y la depresión en muchos muchachos? ¿Y qué decir de la temperatura de la cosa política, que en muchos hogares ha puesto en riesgo de convulsionar la armonía familiar? Acá les he dicho, no se discutan por esos perversos. Otros, la temperatura de la falta de perdón, de resentimiento los tiene postrados. Y quizá en esta casa, ya voy a hablar de la casa, aquí, el mucho servir los ha llevado al cansancio, a la fatiga, a murmurar, y eso los lleva a un estado de postración. El activismo vestido de servicio puede volverte inactivo creyendo que eres fructífero. Recuerden que una persona postrada está impedida para servir, pero una persona levantada vive para servir. Recuerden que Cristo llega a los hogares, se acerca, toca y toma de la mano y levanta a los postrados y hace que bajen las temperaturas que te impiden servir al Señor y a otros con libertad. Si Cristo no genera transformación en tu hogar, debes revisar tu relación con Él. Pero si en los hogares hay miembros levantados, la casa se convierte en agencia misionera. Pues dice el texto que en la tarde, a la caída de la tarde, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y Jesús empezó a sanar a muchos y a liberar a los endemoniados. Mis amados hermanos, las reflexiones finales posteriores a la narración. En las casas de los que aman y sirven al Señor también hay crisis. Las enfermedades y problemas también nos visitan. ¿Cómo estamos respondiendo? Jesús llega a tu hogar para transformar tus realidades, no para poner paños de agua tibia. Para los que alguna vez sirvieron y han caído en la frivolidad del activismo, o
definitivamente se inactivaron. Jesús se está acercando con amor y hablarte, tocarte el corazón y decirte, levántate, deja tu postración y sírveme. Y qué bueno que hoy no vino a reprenderte como lo hizo con el demonio, porque Jesús sabe diferenciar. Al demonio se reprende, al que está postrado se toca con amor, con calor humano, levantándonos del estado de postración. ¿Y qué decir de aquellos que pueden estar sirviendo con corazones lastimados y con la temperatura de la amargura y resentimiento al tope? Un servicio así está en riesgo de convulsionar. ¿Te has enterado de algún enfermo en esta semana? Cuando lleguemos a visitar al enfermo, piense a través de una llamada o de una visita, hagámoslo como terapeutas, como aprendimos hace 15 días, con calor humano, acompañándolos, escuchándolos, tocarlos con amor y así levantarlos. Siempre debemos llevar esperanza, pero que no nos ocurra como quizá de pronto va alguien a visitar. Yo no sé si ustedes se han enterado de eso o lo han sufrido, que a ti te dio un dolor de estómago y va alguien a visitarte y la persona dice, igualito le pasó a la vecina y a los 3 días se murió. ¿Estás visitando a los enfermos? Recuerda que ya la pandemia pasó. Y un asunto práctico ya de Pedro. De Pedro yo ahí aprendo que con las suegras uno se la puede llevar bien. Pedro la tenía viviendo en casa, yo no sé por qué razón. Pero lo que se nota es que la quería, porque si él no la hubiese querido, no le hubiese hablado a Jesús que la sanara. La quería y la quería bien. Pero hay gente que dice, yo quiero a la suegra, pero que viva bien lejos. O la quiero, pero 3 metros bajo tierra. Qué brutos, qué bestias, como dijo un amigo. Y hermanos, en nuestras casas, el Señor quiere llegar y transformarlas para que nuestras casas se conviertan en agencias misioneras, donde Dios también pueda obrar y sanar a otros. Que el Señor nos bendiga.